debemos ser precavidos. Busquen, por favor, capítulo 19 de Mateo. ¿Se acuerdan ustedes que el joven rico llegó ante Jesús, le hizo reverencia y le preguntó: ¿qué bien haré para poseer la vida eterna? Y Cristo le dice: pues ya sabes los mandamientos, guárdalos. Dice: pues los he guardado. Él pensaba que los había guardado por la ignorancia. Muchas personas por la ignorancia creen que están guardando la ley cuando no lo están haciendo. Le dice Jesús en el 18, 3 mandamientos, 4. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y en el 19 le dice: honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Él estaba muy equivocado. El pecado nos hace ver las cosas de una manera distorsionada. Y le dijo Jesús en el 21: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Vende lo que tienes, dalo a los pobres, y ven y sígueme. O sea, si tú crees que realmente estás guardando los mandamientos, pues obedéceme. Haz lo que yo te digo. Si tú crees que yo soy un maestro bueno, entonces obedéceme. Pero ¿qué pasó? En el 22 dice: oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Bien, él creía que amaba a Dios, pero amaba más su dinero que a Dios. Esa es la idolatría. Ninguna persona que ama más su dinero que a Dios y muere así puede ser salva. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, en el 22 vemos que el joven se fue triste. Y en el 23 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Estos discípulos creían que este joven rico era un gran candidato para la salvación. Era joven, era rico. Como tenía mucha vida por delante, podría servir a Dios. Y como tenía mucho dinero, pues podría usar su dinero para servir a Dios. Además, era un hombre decente. Era un buen muchacho. Entonces ellos pensaban: este va a ser usado por Dios. ¿Cuál va siendo su sorpresa? Que se fue triste. No quiso seguir a Cristo. Entonces se espantaron, se asombraron los discípulos. Si este no es salvo, entonces ¿quién? Dice: ¿quién pues podrá ser salvo? Y ver la respuesta de Jesús en el 26. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible. ¿Qué es esto? ¿De qué está hablando Jesús? De la salvación. ¿Sí? Para los hombres la salvación es imposible, dice. Mas para Dios todo es posible. Un hombre que ha amado su dinero toda su vida, ¿cómo podrá llegar a amar más a Cristo que a su dinero? ¿Cómo? El dinero es el Dios de millones. Van detrás del dinero, solamente piensan en el dinero. Y para que una persona así sea salva, pues está difícil. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el cielo. Pero para Dios todo es posible. Dios todo lo puede hacer.
Este muchacho, este joven rico, parecía muy sincero. Pero Dios conoce los corazones. Dios sabe lo que hay en nosotros. Y si no somos sinceros, pues Él lo nota. Y esto no nos sorprende porque nosotros también hemos visto a muchos que se van. Se han ido por diferentes motivos. Pero en la mayoría de los casos, las personas que se van porque aman más al mundo que a Dios. Las cosas de este mundo. Entonces, dicen los discípulos, si este joven que tenía todo para ser salvo no lo fue, entonces ¿quién podrá ser salvo? Ellos no pensaban que la salvación fuera algo tan difícil. Vean, nosotros predicamos, enseñamos, creemos que la salvación es por gracia. Pero el hecho de que la salvación sea por gracia no quiere decir que la salvación sea fácil. O sea, no creemos en una gracia barata. La salvación es muy difícil. La salvación es difícil para los hombres. Vean, no es difícil, es imposible. O sea, es humanamente imposible que una persona sea salva simplemente porque ella quiere serlo. Nuestra salvación no depende de nosotros, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación es por gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie la merece. Nadie jamás podrá merecer la salvación. Pero el hecho de que sea por gracia no quiere decir que sea fácil. Para el joven rico era imposible la salvación, pero para cualquier persona es imposible la salvación, sea rico o sea pobre, sea culto o sea ignorante. Para todos es imposible. ¿Se acuerdan ustedes que un gran pez tragó a Jonás? Estando en el vientre del gran pez, él oró. O sea, ya estando en el vientre del gran pez, él reconoció su error. Y se atrevió a orar aún ahí. ¿Y recuerdan qué fue lo que le dijo a Dios? Le dijo, la salvación pertenece a Jehová. Dice, cumpliré lo que prometí. ¿Qué es lo que Jonás había prometido? Obedecer a Dios, servir a Dios. Esa es una promesa implícita, cuando menos, que está en todos los creyentes. En el momento que le entregamos a Dios nuestro corazón, nuestra vida, le decimos, Señor, yo voy a hacer lo que tú me digas. Yo voy a hacer tu voluntad. De aquí en adelante ya no voy a vivir para mí mismo, voy a vivir para servirte. Pues ese compromiso lo adquirió Jonás cuando fue convertido, cuando Dios lo llamó al ministerio profético. Entonces, cuando oró en el vientre del gran pez, Dios ordenó al gran pez que lo echara en la playa, y entonces fue a cumplir lo que él había prometido. Pero vean lo que dijo, la salvación pertenece a Jehová. Vean, ¿pero qué implica la palabra salvación? Vean, esta palabra se refería no solamente a la salvación física de Jonás, que él podía ser librado de la muerte allí en el vientre del gran pez. La salvación física, la salvación del alma, la salvación de cualquier enfermedad, ¿sí?, es de Jehová. Si tú estás gravemente enfermo, si Dios quiere sanarte, te sana. Incluso si no tuvieras para medicamentos, Dios puede hacer que tú sanes con una aspirina, si Él quiere. Pero si no quiere que sanes, aunque gastes en los mejores médicos, no vas a sanar. Entonces, cuando el gran pez lo echó en la playa, él entendió que Dios lo había hecho. Él no creía que los de Nínive pudieran ser salvos, por eso no había querido ir allá. Pero estando en el vientre del gran pez, él reconoció su error. O sea, le dio a entender a Dios, si tú quieres salvar a los de Nínive, tú puedes. Tú eres todopoderoso. Los judíos odiaban a los de Nínive, eran hombres malvados.
Pero ya en el vientre del gran pez, Jonás entendió que Dios salva al que quiere. Él puede salvar al que él guste. Entonces, cualquier tipo de salvación es de Jehová. Si Jonás ya estaba en el vientre del gran pez, díganme ustedes, ¿qué posibilidad había de que saliera con vida? Según Jonás, no había ninguna posibilidad de que los de Nínive fueran salvos. Pero Dios puede salvar a cualquiera, incluso a un hombre rico. Un hombre que ama su dinero, ¿no puede hacer Dios que deje de amarlo? ¿No puede hacer eso Dios? Una persona que ha nacido de nuevo tiene que demostrar que ama más a Dios que a su dinero. Un rico puede ser convertido. ¿Y cómo lo demostrará? Amando más a Dios que a su dinero. Pero la salvación es imposible para los hombres. Repito, sean ricos o sean pobres. La salvación no es más fácil para los pobres que para los ricos. La salvación, pues, es enteramente de Dios. Vean, muchos creen que van a ser salvos haciendo esto, haciendo lo otro. Dicen, ya dejé un pecado X, ahora voy detrás de otro. Y ya cuando yo logre vencer X pecado, y luego aquel otro, y luego aquel otro, a lo mejor Dios me da la salvación. No, las cosas no son así. Dios no está esperando que podamos vencer nuestro pecado para poder darnos la salvación. Vean, la salvación es un regalo. La salvación es un don. Si Dios nos fuera a dar la salvación porque vencemos un pecado, entonces mereceríamos la salvación. Señor, ¿no estás viendo que ya no he pecado? ¿No estás viendo que ya soy diferente? ¿No estás viendo que estoy progresando? Tienes que darme la salvación. No. La salvación no es por algo que hagamos nosotros. Hay iglesias donde hacen mucho énfasis en el evangelismo. Y son iglesias que parecen hormigueros. Unos hacen una cosa, otros hacen otra. Unos reparten folletos, otros organizan campañas, conciertos, células, visitas. Cada quien hace algo porque les hacen creer que haciendo algo Dios les va a dar la salvación. Eso es completamente falso. Existen iglesias donde bautizan a la gente por montones. El domingo próximo vamos a bautizar a 30. ¡Wow! Como si fueran enchiladas. Existen iglesias donde hacen mucho énfasis en las células. Ustedes saben lo que es una célula. Son reuniones que se hacen en una casa y los dueños de la casa pues invitan a los vecinos a hacer una oración. Va a haber una plática. Entonces, las personas que supuestamente se convierten en una célula, luego las llevan a la iglesia. Entonces, en una casa hay una célula, en otra hay otra célula. Entonces, tantas células jalan mucha gente, las iglesias crecen. La Biblia no nos habla de células, no menciona eso. ¿Es malo que un cristiano haga reuniones en su casa y que invite a los vecinos? No, no tiene nada de malo. Si tú invitas a tus vecinos y te escuchan, les explicas un texto, pues qué bueno. Pero el problema de esas células que yo les menciono, ¿saben cuál es? No son las células en sí, es lo que enseñan en las células. ¿Sí? Porque, pues, ¿de qué sirve que haya 20 células y en todas enseñan cosas equivocadas? Entonces, llenan a la gente de iglesias que no son, de personas que no son salvas. Y las bautizan sin ser salvas. Entonces, las iglesias tienen un montón de gente que no es salva. En esas iglesias alaban el esfuerzo humano, alaban la organización, el poder, échale ganas, tú puedes, Dios te observa. Existen iglesias donde se pinta a Dios como un espectador. Dios está observando que le echemos ganas.
Él está ahí, a ver quién está haciendo lo que debe de hacer. Y hacen creer a la gente que Dios nos va a recompensar en el grado que le echemos ganas. Vean, eso no es cierto. La salvación no es porque le echemos ganas. Pasa con los niños del kinder que les mete la maestra la idea de que si yo me porto bien, me va a poner una estrellita en la frente. Entonces ellos hacen esto y aquello para agradar al pastor o al líder de la célula, pensando que Dios les va a poner su estrellita. Y si le decimos a esas personas que sus esfuerzos de nada sirven para salvación, no lo van a creer. Existen pastores que ponen normas de conducta muy altas, estándares muy altos a los miembros de sus iglesias. Dice, Dios merece lo mejor. Dios merece la excelencia en el servicio, en la oración, en la lectura, en la ofrenda. Dios merece lo mejor. ¿Es cierto eso? Claro que sí. Dios merece lo mejor. Pero sin obediencia, sin un verdadero arrepentimiento, ¿cómo puedes darle tú lo mejor a Dios? No puedes. No porque tú le eches ganas, no porque tú te esfuerces, le estás dando a Dios lo mejor. Lo mejor es que te arrepientas de tus pecados y le obedezcas. Eso es lo mejor. Esa es la puerta de entrada a la salvación. Si tú no haces eso, todo lo demás que tú hagas de nada sirve. Dicen unos pastores, nuestra iglesia debe ser un modelo a seguir. Debemos ser ordenados, debemos ser limpios, amorosos, educados, amables. Cuando la gente nueva que venga vea que somos así, van a decir, ay, aquí es la iglesia verdadera. Una vez yo escuché a un amigo mío que le dijo a un pastor, yo estaba ahí escuchándolo. Le dice, oiga pastor, ¿cuánta gente viene a su iglesia? Y le dijo, él, vienen pocos. Dice, pues nada más vienen como unos 30, 40. Dice, cuando mucho, unos 50. Y le dice, ¿no se enoja si le digo algo, pastor? Y le dijo él, no. Dice, a ver, dime. Dice, ¿quiere que le diga por qué no viene gente a su iglesia? Dice, a ver, dime. Y le hace así, mire. Estábamos junto a una mesa y le hizo así. Mire. ¡Hay polvo! ¡Hay polvo! ¿Es cierto eso? Eso es absurdo. Eso no quita que debemos ser ordenados, limpios, amorosos, educados y amables. Pero el hecho de que seamos así no garantiza que la gente vaya a ser salva. ¿Me explico? La salvación depende de Dios, no de nosotros. Según estas personas, según estos pastores, Dios es pasivo. Y nosotros debemos ser activos. Entonces, si nosotros le echamos ganas, Dios pondrá su parte. Lo que tenemos que hacer es poner la nuestra. Hay una frase que muchos creen que es bíblica. Esa frase que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pero esa frase no está en la Biblia. Esa frase es antibíblica. Dios nunca dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Muchos creen, pues para que Dios me ayude en la salvación, pues yo me voy a ayudar a mí mismo, voy a echarle ganas, entonces ya Dios me va a salvar. No, eso no es así. Si nosotros nos esforzamos, Dios pondrá su parte, obligaremos a Dios a que Dios ponga su parte. Muchos creen que la salvación es una cooperación entre Dios y nosotros. Pero vean, si así fuera, si la salvación fuera parte nuestra y parte de Dios, ¿cómo alabaríamos a Dios por su salvación? ¿Cómo? Si mi salvación depende de que yo le echo ganas, entonces yo diría, bueno, pues Dios está obligado a darme la salvación. ¿De qué le alabo? Pues soy salvo gracias a que yo le eché ganas. Entonces el que merece la alabanza soy yo, no él.
Un trabajador le echa ganas en su trabajo, pues lo van ascendiendo. Al rato ya es supervisor, al rato ya es gerente, al rato a lo mejor es el dueño de la empresa. Pero así no es la iglesia. Así no es el crecimiento espiritual de la gente. Si la salvación fuera porque somos esforzados, Dios estaría obligado a darnos la salvación. Si un patrón le da su sueldo al trabajador, el trabajador le dice a su patrón, gracias patrón, porque me dio usted mi sueldo. ¿Le da las gracias? No. ¿Por qué? ¿Lo merezco? Estoy trabajando, merezco mi sueldo. ¿Qué tengo yo que estarle dando gracias a mi patrón? Ustedes han leído la historia de la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y recordarán que cada vez que Dios les revelaba algo, cada vez que Dios los iluminaba para entender algo, ellos se construían altares o monumentos. Y eso es algo que todos debemos hacer. ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias? Por ejemplo, hay ocasiones en que llegamos al punto de que entendemos bien claramente que Dios es fiel, o que Dios es misericordioso, o que Dios es todopoderoso, o que Dios es justo, o que Dios es santo, o que Dios nos contesta. En esos momentos, ¿qué debemos hacer? Pues alabar a Dios. Vamos creciendo en el conocimiento de Dios cada día. Y cada vez que crecemos, le damos gracias. Vean, si Dios no se diera a conocer a nosotros, nadie le conocería. Hay personas que leen la Biblia y no entienden nada. No entienden nada. Oran y Dios no los escucha. Si Dios no se revela, nadie lo conoce. Dios es un extraño, es un desconocido para millones de personas. Dios quiso revelarse al hombre. Dios envió a Cristo. Vean, el hombre no le dijo a Dios, mándanos a Cristo. No, el Padre envió al Hijo. ¿Me explico? Dios se ha revelado al hombre. Los israelitas estaban esclavos en Egipto. Llegó el momento en que los israelitas clamaron a Dios y Dios les mandó un libertador, a Moisés. Pero si no hubieran clamado, no les hubiera mandado el libertador. ¿Pero por qué clamaron? Porque Dios endureció el corazón de Faraón para que trataran mal a los egipcios. O sea, Dios los obligó a clamar y cuando clamaron, Dios les mandó al libertador. ¿Entienden? Dios se ha revelado al hombre y es por eso que podemos conocerle, porque si Él no se hubiera revelado a nosotros, nadie le hubiera conocido. Dios no está esperando a que nosotros hagamos algo para que seamos salvos. Una persona puede caer en el error de decir, creo que todavía no soy salvo. Algo me ha de faltar. ¿Qué me faltará? A lo mejor te falta todo. A lo mejor te falta todo y tú crees que te falta algo. Imagínense que Dios estuviera observándonos y que dijera, ese ya evangelizó a toda su colonia. Ya repartió folletos en toda su colonia. ¿Se merece la salvación? No. Nadie puede merecer la vida eterna. El perdón de los pecados, la salvación, es un regalo. Es increíble, pero así es. Entonces, Dios no es un Dios pasivo. Dios es un Dios activo. Dios no solamente está dispuesto a recibirnos, sino que vino al mundo a buscarnos. Cristo vino al mundo a buscarnos. Nadie lo buscaba a Él. Él vino a buscarnos. Él vino a buscar la oveja perdida. No piensen ustedes que debemos persuadir a Dios para que nos perdone. Señor, ya no soy el mismo de antes. Ya no he dicho malas palabras. Ya tiene 3 meses que no fumo.
ya creo que ya merezco la salvación. Dice en Hechos 5:31 que Cristo fue exaltado para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Vean lo que dice ese texto. Ese texto es muy importante. Cristo fue exaltado para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Fue exaltado, quiere decir que cuando Él resucitó, fue exaltado al trono celestial. Entonces, ¿quién está en el trono celestial? Es Cristo. ¿Y qué está haciendo ahí? Regalando el arrepentimiento y el perdón. Vean, no nada más está regalando el perdón, está regalando también el arrepentimiento. O sea que si una persona se arrepiente es porque Dios le regala el arrepentimiento. ¡Wow! Nadie puede decir, yo me arrepentí porque soy muy inteligente. Yo me arrepentí porque mi corazón no es tan duro. No. Una persona que se arrepiente es porque Dios le concede que se arrepienta. Y en el momento que se arrepiente, Dios lo perdona. Las dos cosas vienen juntas. El arrepentimiento verdadero viene junto con el perdón verdadero. Pero vean, Cristo fue exaltado para dar, no para vender, no para prestar, no para fiar, para dar. Dios regala tanto el arrepentimiento como el perdón. Entonces, de ahí derivamos esta idea de que Dios puede salvar a cualquier persona. Nada es imposible para Dios. Vean cómo dice el 19:26 de Mateo. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Yo les mencioné a Abraham hace rato. Dios mismo fue a Ur de los Caldeos y llamó a Abraham a servirle. ¿Pero Abraham andaba buscando a Dios? No. Dios fue a buscar a Abraham. Dios le hizo muchas promesas a Abraham ahí en Génesis 17. Pero Abraham no le dijo a Dios, oye Dios, ¿no podrías prometerme? No, Dios le hizo las promesas y se las cumplió. Dios fundó la nación de Israel a partir de Jacob. ¿Jacob merecía que la nación de Israel llevara su nombre? No. Dios llamó a Jacob pese a Jacob. O sea, a pesar de sus fallas y de sus errores, Dios usó a Jacob. Y esto se aplica a todos los cristianos de toda la historia. Dios nos salvó pese a lo que éramos, no por lo que éramos. El Mesías, ¿dónde nació? En Judá, en Belén de Judá. Pero los judíos merecían eso. Los judíos tenían la palabra de Dios. Dios les reveló su palabra. Pero ¿merecían eso? ¿Quién merece eso? Supongamos que ustedes leen la palabra de Dios y algo entienden. Si ustedes entienden algo cuando están leyendo, ¿lo entienden porque son buenos? No. Cuando algo entendemos, cuando estamos leyendo, es porque Dios nos ilumina. A Él la gloria, no a nosotros. Cristo vino al mundo cuando los judíos estaban en su peor apostasía de la historia. Desde Nehemías hasta que Cristo vino pasaron 400 años. 400 años de apostasía. Esa fue más grande que los de tiempos de Elías. Los judíos de tiempos de Cristo andaban buscando al Mesías, ¿no? Nació el Mesías y ni se enteraron. Cristo vino al mundo no porque los judíos se estaban portando bien. Ahora, Dios envió a su Hijo al mundo y nos pidió nuestra opinión. Oigan, pues yo los veo muy necesitados, los veo muy mal. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les parece si les envío al Mesías? Cristo mandó al Mesías cuando Él quiso. Cristo vivió una vida santa. Hizo milagros como nadie. Murió y resucitó. Dios lo hizo todo. ¿Qué hicimos nosotros? No hicimos nada. El día de Pentecostés, 3,000 judíos fueron salvos.
Pero esos judíos que fueron salvos, ¿fueron a Jerusalén a buscar la salvación, a buscar a Dios? No. Ellos eran apóstatas. Ellos iban a la fiesta de Pentecostés, pero Dios quiso salvar a 3,000 ese día. ¡Wow! Es increíble. Ellos no andaban buscando a Dios, pero Dios los andaba buscando a ellos. Nosotros estamos aquí reunidos. ¿Cuántos años hace que murió Cristo? Más de 2,000 años. ¿Cómo es posible que después de más de 2,000 años todavía hay gente que alaba a Cristo? Nosotros creemos en un Dios que no vemos. Oramos a un Dios que no vemos. Creemos en un cielo y en un infierno que no hemos visto. ¿Cómo es eso? Vean, Dios vino al mundo y así hizo posible que fuéramos salvos. Pero los que creen en la salvación por obras están tratando de construir una escalera que los lleve a Dios. Ellos piensan que cada buena obra que hacen es como un peldaño. Ya va creciendo mi escalera, ya falta poco para que llegue a Dios. ¿Se acuerdan que cuando Jacob durmió, soñó una escalera que estaba apoyada en la tierra y que tocaba el cielo? ¿Saben quién es esa escalera? Pues es Cristo. ¿Por qué es una escalera que toca la tierra y que llega hasta el cielo? Porque Cristo es hombre y es Dios. La parte baja está en la tierra y la parte alta está en el cielo. Cristo es nuestra escalera. Pero vean, esa escalera no empezó de arriba para abajo. ¿Entienden? Esa no es una escalera que empiece de abajo para arriba. Empezó desde arriba para abajo. Cristo es nuestro intermediario. El único mediador, el único intermediario. El único que es Dios y hombre al mismo tiempo. Si nosotros existimos aquí como una iglesia, es porque Dios quiso que existiéramos. Si Cristo no hubiera venido al mundo, nosotros nunca hubiéramos podido ser salvos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo ha dado, no lo ha vendido. Es el don más grande que Dios pudo haber dado a la humanidad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vean cómo dice este texto. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros no porque éramos buenos. Si ustedes entienden que son pecadores, si ustedes entienden que mucho han ofendido a Dios, ustedes entienden mucho. ¿Saben una cosa? Si Dios hubiera querido aplastarnos como a gusanos, lo hubiera hecho y nadie hubiera dicho nada. Pero envió a su Hijo amado a morir por pecadores. ¿Cómo pueden ustedes entender eso? La salvación es algo maravilloso. La salvación es algo increíble. La salvación es algo sobrenatural. Es un milagro que una persona llegue a ser salvo. Uno solo. Vean el caso de Saulo de Tarso. ¿Cuántas posibilidades había de que Saulo de Tarso llegara a ser salvo? Si un profeta se le hubiera acercado a Saulo y le hubiera dicho, oye, Dios me reveló que tú un día vas a ser cristiano, Saulo de Tarso hubiera pegado una carcajada. ¿Yo, un cristiano? Odio a los cristianos. ¿Cómo voy a ser cristiano yo? Pues Saulo de Tarso llegó a ser cristiano porque Dios quiso. Los pescadores apóstoles, unos cuantos, dejaron sus redes, dejaron su barco para seguir a Cristo. El publicano Mateo dejó su negocio que era muy lucrativo para seguir a Cristo. Humanamente eso es imposible. ¿Cómo va a dejar un hombre un negocio con el que mantiene a su familia para seguir a Cristo? Humanamente es imposible. Pedro fue encarcelado. Lo soltaron, pero lo azotaron. Le dieron 39 azotes. Le dejaron la espalda llena de sangre. Y él quedó bien contento, con su espalda llena de sangre, pero contento. Humanamente eso es imposible. El apóstol Pablo estaba en la cárcel, estuvo mucho tiempo y en diferentes partes, en diferentes ocasiones en la cárcel. Pero él estaba contento, cantando en la cárcel. Humanamente eso es imposible.
Vean ustedes lo que el cristianismo hace. El cristianismo es la solución de todos los problemas. ¿Entienden? Vean ustedes lo que hace el cristianismo por la gente. El cristianismo, Cristo puede hacer que un hombre que está muriéndose en la cama esté cantando a Dios. Que lo están quemando en la hoguera, esté alabando a Dios. Solamente Dios puede hacer eso. Un cristiano es la única persona que puede morir con una sonrisa en los labios. Un ateo no puede. ¿Qué hacen los ateos por sus adeptos? El ateísmo, ¿qué bien hace por la gente? Solamente un cristiano verdadero puede alabar a Dios con todo su corazón, en las buenas y en las malas, con dinero, sin él, sano o enfermo. Solamente un cristiano puede hacer eso. Un inconverso no puede. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Entienden ustedes, ya les cayó el 20 de lo que significa ser salvos? Si somos salvos, miraremos a Dios un día. Si somos salvos, estaremos en el cielo para siempre. ¿Entienden ustedes eso? Si ustedes entienden lo que significa ser salvo, tienen que alabar a Dios. Tienen que estar contentos. Los que creen que la salvación es por obras, son dignos de compasión. Pobre gente. Esas pobres personas que llegan a la basílica, se van de rodillas ahí, van caminando, y ya llevan las rodillas con sangre. ¿Cómo pueden pensar que a Dios les guste que tengan sangre en sus rodillas? Hay unos inconversos que se burlan de los cristianos. Está un grupito ahí, y pasa un cristiano y le gritan, aleluya. A mí nunca me han gritado aleluya. Pero si me gritara un grupo de muchachos así, aleluya, ¿saben qué les diría? Yo voltearía y les diría, aleluya. Sí, 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 pues alaben a Dios, pues, tenemos que alabar a Dios. Hay unos que dicen que Cristo fue un gran hombre y lo admiran, pero que no son salvos. Hubo pintores que pintaron un montón de cuadros acerca de Dios y de Cristo, pero que no eran cristianos, pobres, poetas, un montón de poemas relacionados con Dios. Hay personas que les encanta ver películas cristianas, pero el hecho de que una persona vea muchas películas cristianas no quiere decir que esa persona se salva. Es que las películas cristianas tienen un buen mensaje, te dejan un buen sabor de boca. Pero pues ¿de qué sirve que veas películas cristianas si tú no eres cristiano? Los que van a Iztapalapa a ver las 3 caídas, cuando están clavando ahí al fulano ese, hasta se ponen a llorar. Lloran por las 3 caídas, pero no lloran por ellos que están caídos. Lloran porque ven a Cristo ahí en la cruz y piensan que Cristo es digno de compasión, y los que son dignos de compasión son ellos, pero no se dan cuenta. ¿Saben una cosa? Cuando nosotros vemos que Dios nos capacita para vencer en la lucha contra el pecado, nos llenamos de asombro. Es increíble que si durante años fuimos esclavos del pecado, Dios rompe nuestras cadenas. Nadie puede hacer eso. El único que puede vencer el poder del pecado es Cristo muriendo en la cruz. Un hombre no puede dejar de pecar porque decida hacerlo. Dejar de pecar no es asunto de fuerza de voluntad, no es asunto de inteligencia, no es asunto de echarle ganas. Dejar el pecado es algo que Dios te ayuda con el poder de su Espíritu, si no, no puedes. La salvación es algo que el Espíritu Santo obra en nosotros, pero es algo que no podemos entender. Si ustedes me preguntan a mí, oye hermano, ¿y qué se siente ser salvo? ¿Qué les diría yo? Si ustedes me preguntan, oye hermano, ¿y qué se siente tener el Espíritu Santo? ¿Qué les diría yo?
Si le dijéramos a un inconverso cómo nos sentimos por ser cristianos, no nos entendería. Dicen los inconversos, los mejores de ellos, que en este mundo nada se consigue sin esfuerzo. Si tú quieres llegar a tener una casa, tienes que echarle ganas. Si tú quieres llegar a tener una empresa, pues no cualquiera llega a tener una empresa. Para que tú llegues a tener algo, tienes que echarle muchas ganas. Esfuérzate, tienes que ser diligente, constante. Y muchos piensan que así es la salvación. Cosa de constancia, de disciplina, etc. Si tú quieres ser salvo, no vas a ser salvo ahí sentado rascándote la barriga. No, échale ganas. Y todo el mundo está de acuerdo con esto. Todas las iglesias falsas que abundan creen eso. Dicen los inconversos que los cristianos somos ilusos, tontos, ingenuos. ¿Saben ustedes que los filósofos griegos decían que la predicación del evangelio era una locura? Decían que Pablo estaba loco. ¿Cómo es posible que somos salvos? Porque una persona murió hace 2000 años, lo mataron en una cruz. Eso a mí qué me importa, pues eso fue hace 2000 años, ¿yo qué tengo que ver con eso? Les decimos que creemos en un Dios que no vemos y dicen, yo no puedo. Yo para poder creer en algo, en alguien o en algo tengo que verlo, y por eso tienen que cargar su medalla o su escapulario o su crucifijo, tienen que verlo. Dicen algunos, ¿Jesús nació de una virgen? ¿Cómo una virgen? ¿Una virgen no puede tener hijos? Pues una mujer no tiene relaciones con el hombre, pues ¿cómo va a tener un hijo? Pero María tuvo a Jesús sin tener relaciones con José. Dice, yo no puedo creer eso. Y luego les decimos que Cristo hizo muchos milagros. Y dicen, bueno, pues yo no he visto ninguno. Pues eso dices tú. Dices que resucitó, pero pues yo no he visto que nadie resucite. Para los ateos, el cristianismo en general es una locura. Si les decimos a los inconversos lo que es el nuevo nacimiento, ¿lo entenderán? Ni nosotros lo entendemos. ¿Cómo le explicamos a un inconverso cómo es el nuevo nacimiento? La Biblia nos habla de cosas infinitas, de cosas eternas, pero nosotros no somos ni infinitos ni eternos. Pero imagínense que Dios nos dijera, para que ustedes sean salvos tienen que entender esto. No, pues entonces nadie sería salvo. Dios no nos exige que entendamos estas cosas. Dios nos exige que las creamos y que obedezcamos. Escuchen, no podemos ser salvos por nuestros propios esfuerzos, pero podemos ser salvos porque Cristo se esforzó. No podemos ser salvos muriendo, pero podemos ser salvos porque Cristo murió. Para que ustedes crean en estas cosas, no necesitan ser sabios ni intelectuales. Vean, el Nuevo Testamento es un libro muy difícil de entender. Hay un montón de comentaristas que han dicho una cosa acerca de una cosa y otros otra. ¿No se ponen de acuerdo? Pues si los comentaristas, que son teólogos, que son expertos, no se ponen de acuerdo, pues ¿qué puedo esperar yo? ¿Saben ustedes a quién se escribió el Nuevo Testamento? ¿Saben a quién se escribió? A gente como ustedes y como yo. A gente sencilla. El Nuevo Testamento no fue escrito para intelectuales. La salvación no es para intelectuales. La salvación es para cualquier persona que quiera creer. Tú quieres creer, tú eres salvo. No quieres creer, estás perdido. Así de fácil. La salvación es imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible. El Dios verdadero, el Dios de la Biblia, es un Dios de imposibles. Y vean una cosa, como la salvación es para todos, para ricos y pobres, cultos e ignorantes, hay esperanza para todos. Yo no dudo que aquí hay personas que han pecado mucho, pues por mucho que hayas pecado, Dios te perdonará si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Nuestra esperanza de salvación es Cristo.
Fuera de Cristo no hay salvación para nadie. No hay esperanza de salvación en Confucio, ni en Mahoma, ni en Alá, ni en ninguno de esos. La única esperanza que los hombres tienen está en Cristo. No podemos confiar en nosotros mismos. No debemos confiar en nosotros mismos, pero en Cristo sí. Las buenas noticias del Evangelio son buenas precisamente por eso. Si la salvación fuera dada solamente a los inteligentes, pobre de mí. ¿Qué esperanza habría para mí que solamente estudié en la primaria? ¡Wow! Pero vean una cosa, Cristo puede hacer lo que tú no puedes. Si tú sientes que tu corazón está muy duro, déjame decirte, está más duro de lo que crees. Pero Dios puede ablandarlo porque Él es todopoderoso. ¿Has tratado de orar y sientes que no puedes? Vean, cuando una persona siente que no puede orar, ahí está Dios, que quiere que veas tu pecado. Señor, ¿por qué no puedo orar? ¿Por qué tengo mi corazón tan duro? ¿Por qué no te amo? Debiera amarte. ¿Cómo le hago para amarte? Tú no puedes. Pero Dios todo lo puede. Cristo vino al mundo no para ver si podríamos salvarnos a nosotros mismos. Cristo vino porque sabía que no podíamos salvarnos a nosotros mismos. La salvación se ofrece a todos. Humanamente hablando, Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Y si alguno de ustedes que están aquí, o de algunos de los que me están escuchando por el Face, no ha sido salvo, no diga que porque Dios no ha querido salvarlo. No. Si tú no eres salvo es porque tú no has querido. Porque no has querido dejar tu pecado, no has querido arrepentirte y no le eches la culpa a Dios. El día del juicio nadie le va a decir a Dios, Señor, yo quise salvarme, ¿por qué no me salvaste? Yo te pedí perdón, ¿por qué no me perdonaste? Nadie le va a decir eso a Dios. La salvación se ofrece a todos. Hay esperanza de salvación para cualquier persona. Dios no te pide que hagas algo para que seas salvo. Dios te pide que creas que Cristo ya hizo lo necesario para que tú fueras salvo. Cuando Cristo estaba en la cruz dijo, todo está consumado, todo está hecho. Ustedes no tienen que hacer nada, lo único que tienen que hacer es creer, nada más. Si la salvación fuera algo humano, solamente algunos podrían ser salvos, los más capaces, los más audaces, los más inteligentes. Pero como la salvación es algo divino, es algo que viene de arriba, hay esperanza para cualquiera. Hay esperanza para los ricos y para los pobres, para los cultos y para los ignorantes, para los jóvenes y para los viejos. Es difícil que un joven llegue a ser salvo. ¿Por qué? Porque pues los jóvenes nomás piensan en los amigos, en los estudios, en el dinero, en casarse, en andar de novios. Ellos no pueden pensar en Dios. Y la salvación es imposible para los viejos, porque los viejos dicen, no, pues ya desperdicié mi vida, pues ya qué, pues ya ni modo, pues ya la regué. No, ya no me hablen de eso. Me hubieran hablado cuando era joven, ahora ya de qué me hablan de eso. Dios te puede salvar aunque seas viejo. Cristo resucitó de los muertos, porque para Él todo es posible. Estaba Cristo en la cruz y se burlaban de Él y decían, si es hijo de Dios, pues a ver que se baje de la cruz. Pobres, si Cristo se hubiera bajado de la cruz, pues no hubiera sido salvo nadie. Cristo murió, pero venció la muerte. Por eso resucitó. Y ahí demostró que todo lo puede. Por mucho que hayas pecado, por muy grande que sea tu necesidad, Dios puede perdonarte, Dios puede ayudarte, Dios puede salvarte. El Espíritu Santo puede consolarte. Dios todo lo puede. Gracias a Dios por eso. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque enviaste a tu Hijo amado a morir en la cruz por nuestros pecados. Oh Dios, aumenta nuestra fe acerca de esto. Ayuda, Padre, a los que no han sido salvos a depositar toda su confianza en Cristo. Apartarse de su pecado. Solo tú puedes darles un nuevo corazón para que se refugien en Cristo. Padre, salva a los que no son salvos.
Tú los conoces. Nada es desconocido para ti. Y santifícanos, Padre. Aumenta nuestra fe y nuestro gozo en estas cosas preciosas. Y que no olvidemos, Padre, que tú nos has regalado el perdón y el arrepentimiento. Y que tenemos tantos motivos para alabarte. Y te alabaremos para siempre cuando estemos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.